Un gusto saludarles, una bendición. Están nuevamente conectados alrededor de siempre nuestro Señor Jesús, va, su palabra, su presencia. Pues ¿qué podemos buscar nosotros los cristianos, va? Más que el rostro del Señor, buscar alabarle y adorarle. Mientras tengamos vida, debemos de aprovechar, va. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos dé de su palabra, que nos dé su revelación, que nos ilumine, que nos guíe, qué es lo que vamos a hablar esta noche. Y si quiere acompañarme, vamos a pedirle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te damos gracias por este día precioso que nos has dado, Señor. Algunos están cansaditos del manejar, Señor, otros de trabajo y manejar. Y así varias cosas, Señor, que nos cansan y nos agobian. Pero en esta hora que nos estamos reposando, descansando en nuestras casas, permítenos recibir tu palabra, recibirla con amor y entenderla, Padre. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que bendiga nuestra mente natural, nuestra mente espiritual, que abran nuestros oídos, esos oídos, Señor, que dice Apocalipsis, que al que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, que abra esos oídos, Señor. Bendice, Señor, a todos aquellos que están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, en el lecho de enfermedad, ahí, Señor, te pedimos que llegues y los restaures, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Eh, Tuvimos una semana preciosa, casi todos los días, casi creo que predicamos lunes, discipulado del aire, martes discipulado, luego el viernes, sábado y domingo, gloria a Dios. Bueno, tenemos mucho que guardar, mucho que estudiar, hay que repasar los temas, hermano, para aprender, va, y enseñar a otros estas verdades ahí donde tú trabajas. Eh, Esfuérzate por enseñar y Dios te va a recompensar. Dios ama las almas y dice que el sabio ama las almas y no cabe duda que Dios lo va a bendecir. No solamente es el propósito para nosotros el aprendizaje, sino también de compartirlo. Yo quiero empezar leyéndole Efesios 4:11, famoso Efesios 4, fíjese, digo famoso entre nosotros. Yo esto llevo aproximadamente toda mi vida de cristiano, de leerlo y de oírlo. Más sin embargo, para algunos como que no estuviera en la Biblia. Fíjese qué interesante. Algunos tienen problemas con el Antiguo Testamento. Otros tienen con el Nuevo Testamento. O sea, algunos quieren eliminar cosas y no han leído, ¿va? Que al que agrega y al que le quita, pues tiene juicio. Pero honestamente, este es algo que yo no entiendo. ¿Cómo es que alguien lo quiere eliminar solo por el simple hecho de que no lo creo porque alguien le enseñó? Pero aquí habla algo maravilloso, hermano, algo precioso. Y yo me acuerdo que allá por los años, eh, que le diría 78, 79, nosotros todavía no lo leíamos, pero no lo entendíamos y no lo habíamos visto como hoy estamos viendo. Ya los 5 ministerios en acción. La iglesia estuvo por mucho tiempo en oscuridad y no se enseñaba nada de esto ni se creía. Y todavía hay mucha gente, ¿va?, que así lo cree, pero aquí está en la Biblia. Yo no me lo puedo imaginar borrándolo. Y dice, y sobre todo los que hemos creído, podemos ver el beneficio que tiene esto. Fíjese, dice, Él dio a algunos. A otros, en otra, en la RBA creo que dice, Él constituyó a unos. Y aquí dice, Él dio a algunos ser apóstoles, otros profetas, coma, a otros evangelistas, coma, y a otros pastores y maestros, coma. Ajá. Dice, pero qué interesante, ¿va? Esto son 5 personajes, 5 dogmas que el Señor ha dado. ¿Para qué? Dice en el 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo primero que
estos 5 van a ser capacitar santos para hacer la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y abajo, en el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué se hace esto? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas llevadas de aquí para allá, por todo viento de doctrina y por la astucia de los errores y por la artimaña engañosa del error. Fíjese qué interesante. ¿Cómo podemos eliminar esto si aquí dice abajo en el 4.14 los beneficios que trae que la iglesia tenga estos 5 ministerios? Fíjese qué interesante, hermano. Pero yo quiero hablarle de un ministerio en especial. Es un ministerio que es el que más se acepta, es al que siempre ha estado, pero es al que aparece menos con el nombre pastor en la Biblia, ¿va? Principalmente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un sinnúmero de pastores que la Biblia los señala como pastores, como David, como Jacob, ¿va? Incluso Abel era pastor, ¿va? De ovejas. Pero me llama mucho la atención que es un ministerio que tiene mucho, tal vez uno de los ministerios que tiene más relación con las ovejas. El ministerio apostólico yo siento que tiene más comunicación y más relación con los demás ministros, principalmente con los pastores. Pero o sea, todos tienen relación, por supuesto, porque todos se edifican y todos capacitan, ¿va? Todos en equipo. Pero si miramos el apostólico, tiene mucha relación con el ministerio pastoral. Y el ministerio pastoral tiene que ver mucho con las ovejas. Por ahí hay un dicho, alguien lo ha dicho, dice, el pastor que no huele a ovejas no es pastor. Eso quiere decir que el pastor se mantiene entre las ovejas, ¿va? Y atiende a las ovejas y por naturaleza así es, ¿va? Yo hace años, muchos años, pero muchísimos años, nuestro apóstol nos invitó a que leyéramos un libro. Un libro donde un hombre que leyó el Salmo 123, un americano, un pastor, se dio a la tarea a investigar y no averiguar si era cierto o no, pero sino tener la experiencia del Salmo 23. Y se fue a Holanda o esos Países Bajos de Europa, donde hay muchas ovejas y muchos pastores. Y no sé cómo, ya no me acuerdo cómo fue la cosa, pero se fue a vivir con ellos y vivía con los pastores y le estuvieron enseñando a pastorear ovejitas, animalitos, porque él pastoreaba ovejas del Señor. Pero entonces él empezó a darse cuenta de que muchas de las cosas que decía el Salmo 23 se cumplían y cuando él ya tenía ya un tiempo entre las ovejas, él consideró que él ya podía ser un pastor de ovejas y que las ovejas que él había estado cuidando juntamente con el pastor, por el hecho de que ya lo conocían y por el hecho de que ya conocían su voz, su olor y todo, le iban a obedecer y todo eso, y lo hicieron. Eso fue una de las primeras cosas que hicieron. Él se puso la ropa del pastor, el verdadero pastor, hizo todo lo que el otro pastor hizo y entonces lo que quería comprobar es que la oveja oye la voz de su pastor y lo sigue, ¿va? Y creo que se llama La oveja en el redil. Todavía venden el libro, es viejo, pero es uno de los más lindos. Ese se lo lee uno en 1 o 2 días, si no está muy acostumbrado a leer, tal vez en unos 3 días, pero alguien que lee mucho, hasta en un día se lo puede leer. Pero deja muchas enseñanzas lindas y explica algunas cosas del Salmo 23. Pero para contar la historia, le empezaron a seguir algunas ovejas y entonces él se puso bien contento, ¿va? Y entonces cuando terminó el recorrido con las ovejas que le siguieron, el pastor le dijo, sí te siguieron las ovejas, dijo, pero las que te siguieron fueron las ovejas enfermas, porque las sanas están aquí conmigo, le dijo. Fíjate qué interesante, pero eso no es un pensamiento, eso fue un ensayo, ese fue comprobaron eso y como el pastor pues se había hecho pastor
El otro yo creo que lo habían hecho pastor desde niño, ¿va? La tradición, ¿va? Entonces estaba aprendiendo cómo ser pastor y consideró que ya había alcanzado bastante, pero el otro que ya conocía la conducta de las ovejitas, le dijo, sí, te siguieron porque son las que están enfermas, de plano no tenían ni olfato, o algo les hacía falta que aquel los logró engañar, ¿va? Pero porque así dice la Biblia, la oveja conoce la voz de su pastor. Qué interesante es eso. Y a veces eso lo miramos nosotros muy así muy sin importancia. Y si está en los 5 ministerios es muy importante. Y precisamente en este tiempo, hermano. Es muy importante. La ovejita es un animalito, pero aquí viene el razonamiento de la historia. Hermano, ¿por qué razón el Señor a nosotros? Porque yo también soy oveja, aunque soy pastor, soy oveja, ¿va? Al igual que usted tiene un pastor que se llama Cristo Jesús. Pero fíjese que la cuestión es que la oveja necesita de un pastor. Tal vez algunos rechazan esto que yo le dije, o tal vez llegarán a creer que solamente en un tiempo es que lo necesita. Pero la oveja tiene muchos cuidados, tiene cosas muy lindas, pero tiene cosas muy débiles que necesita de la ayuda. Y una de las cosas que tiene la ovejita es que fácil se descarría, que fácil se pierde, que fácilmente así se aparta, puede ser víctima de algún devorador, ¿verdad? Del campo. Y a la ovejita hay que estarla trasquilando, hay que estarla cuidando porque si se llega a caer, ella no tiene la capacidad de pararse y se asfixia porque queda boca arriba. No es como el gato o el perro. Hay que ponerle aceite en su cabecita para que el sobrante del aceite le caiga sobre su nariz porque su nariz no tiene piel. Y entonces vienen las moscas y le ponen parásitos y le comen toda la membrana y la ovejita pierde su olfato. Y al perder el olfato, que es una de las cosas que tiene más desarrollado, es una presa fácil de los devoradores como el león, como el oso, dice David, como el lobo, ¿va? Y interesante porque, ¿qué otra cosa tiene la ovejita? Que no mide el peligro y tiene muy poca visión. No logra ver, solo puede ver de cerca, de lejos no puede ver. O sea, eso tiene muchas aplicaciones. Al que solo puede ver de cerca, no puede ver los eventos futuros, ¿va? Y ahorita nosotros estamos en unos eventos próximos a la venida del Señor. Entonces tenemos que tener el cuidado de nuestro pastor que está en el cielo y del pastor que nos han asignado. Pero yo sentí en mi corazón la necesidad de que miremos algunas cosas del pastor y de la oveja. Como es un discipulado, ¿va? Entonces se vale. Le quiero leer Jeremías 3.15. Miren cómo dice Jeremías 3.15. Dice, entonces os daré pastores según mi corazón. Pero ¿quién va a dar, pastores? Dios. ¿Y qué leímos en Efesios 4:11? Él va a constituir, o Él constituyó, o Él dio. Entonces aquí, este es el Antiguo Testamento y aquí era el Nuevo. Aquí Dios lo especifica o lo completa, ¿va? Y dice, entonces os daré pastores. ¿Quién va a dar los pastores? Dios. Si Dios no lo da, no es un pastor de Dios. Será otro pastor. Acuérdense que dice que el pastor que no entra por la puerta, ¿qué dice la Biblia? Usted sabe el pasaje ese, ¿va? Porque el pastor tiene que entrar por la puerta. Es un salteador. Fíjense qué interesante. O sea, no es alguien que tiene las credenciales. Y hay muchos que se saltan. Pero entonces miremos esto. Pero, ¿qué más dice? Pero, ¿cómo es que van a pastorear? Con un corazón como el del Señor. Mire qué interesante. Entonces os daré pastores según mi corazón. Y eso me dice mucho a mí como pastor. Mire, yo, perdón, no sé si esto le molesta en lo que le voy a decir, pero uno de mis pastores que yo he amado mucho,
es al hermano Sergio. Y lo que más amé de él, o amo de él, o que me impresionó cuando lo conocí, fue que la Biblia dice. La Biblia dice y la Biblia dice, hermano, y así. Y yo decía, ¿dónde encuentro esos versículos, hermano? Estudiaba. El pastor tiene alimento, ¿va? Y es el que está todo el tiempo con la oveja, ¿verdad? A veces llegan los evangelistas y llegan los profetas y llega el apóstol. Y es como cuando llega el tío a la casa, ¿va? El tío un ratito está con uno y a veces le lleva regalos y que cosas y uno bien feliz. Y como el papá lo tiene todo el tiempo ahí y el papá a veces lo disciplina y el papá le llama la atención, a veces lo castiga y todo. Entonces le tiene un poquito como de temor o molestia, pero en cambio como aquellos, los otros, de vez en cuando llegan, pues se la llevan bien en un rato, no lo van, ni van a ir a corregirle, ni le van a imponer alguna sanción. Entonces, por eso es que son muy amados, ¿va? Pero es como el padre de la casa, ¿va? Definitivamente, mi papá me pegó, mi papá no me dejó salir, y no te quiero, dicen algunos niños, ¿va? Para castigar al papá. Pero es precisamente porque el pastor siempre está con la gente. Entonces, pero fíjese, ¿para qué les da ese corazón? Para que os apacienten con dos cosas, conocimiento e inteligencia. Pero para que un pastor pueda apacentar, alimentar, tuvo que haber sido él antes apacentado y con conocimiento e inteligencia, con un pastor que tenía el corazón, o tiene o tenía el corazón que Dios le dio y que Dios lo llamó. O sea, es un círculo virtuoso. Nadie nace, ningún pastor nace siendo pastor, sino que el pastor primero empieza a ser oveja y va transicionando y va creciendo y se va desarrollando hasta llegar a ser un pastor. Entonces, ese pastor conoce todo lo que una oveja, cualidades y los defectos que tienen las ovejas. Por eso las agarra en el aire. La oveja no se da cuenta, cree que alguien le cuenta, cree que alguien le dice. No, hermano, pero ¿por qué minimiza al pastor que el pastor le tiene que estar diciendo las cosas? No, si lo llamó Dios y le dio su corazón, hay sobrenaturalidad, hay cosas que Dios le... Como usted mamá, usted tiene un sentido, un sexto sentido, que usted le dice algo a su hijo y su hijo se queda asombrado de las cosas que Dios le muestra o la experiencia le muestra. ¿Y por qué no lo va a tener un pastor? Si Dios no lo llamó, no va a tener nada de eso, pero no se asombre que un pastor sepa cosas que solo usted sabe y que cuando ve que las platica va a creer que alguien se las contó. No, hermano, no, hermanita, no, hermanito. Hay que aprender esto, si esto es fácil de aprender. Yo lo aprendí, yo me di cuenta, yo pasé por todos por esas situaciones, pero esos son los pastores que llamó. No, no son pastores mudos, no son pastores lentos. Si Dios no hace cosas malas, Dios hace cosas buenas para que cuiden a sus ovejitas. Entonces, no pelee con su pastor, llévesela bien. La Biblia dice que le conviene. Y al pastor le conviene también cuidarlo y tratarlo, darle su comidita a su debido tiempo y cuidarlo, porque hay de ese pastor que le estén pagando y le estén dando un bienestar y no cuida de sus ovejas, ¿va? Porque es Dios, hermano. Dios es el que, es un círculo virtuoso. Usted da sus diezmos, se usa para todo lo que se usa en la iglesia, pero usted tiene porque Dios le da y nosotros tenemos porque Dios le da a usted. Y así, y se cierra y se vuelve y así constantemente. O sea, nadie puede decir que está sin beneficiarse, ¿va? Todos nos beneficiamos de trabajar para Dios. Qué lindo es esto, ¿va? Entonces yo quisiera, no sé si tengo otro versículo por ahí. Eh, no, dejémoslo ahí. Vamos a ver un poquito de esto. Mire, le puse pastor y oveja. Va a ser un poco difícil porque es un poco largo el tema, pero vamos a introducirnos hasta donde podamos y vamos a leer Números 27:15. Dice, entonces Moisés habló al Señor diciendo,
ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y mire, a qué ojito al que tenía Moisés, va. Esto lo vamos a ir desmenuzando un poquito más adelante. Pero miren la petición que tenía Moisés, que no se atrevió a ponerlo él, sino le dijo, ponga el Señor Dios de los espíritus, de toda carne, un hombre sobre la congregación. Un hombre, el pastor es un hombre. ¿Qué qué? Que va a estar sobre la congregación. Que salga y entre delante de ellos. Que sea un ejemplo. Y que los que haga salir y que los haga salir y entrar, que los guíe. Aquí hay dos trabajos. El primero es que salga y entre delante de ellos. Ellos van a ver los frutos. Ellos van a ver como el pastor es un ejemplo. Y luego dice que haga salir y entrar, o sea, que los guía. Lo que él les enseñó, ellos después lo van a hacer. ¿Y cuál es la idea? A fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Entonces hay dos cosas que se puede identificar de una congregación donde no hay pastor, aunque haya una persona ahí que dice que es pastor. Una es el ejemplo. Aquí, ejemplo. Y aquí abajo es guianza. El pastor debe ser un ejemplo y debe ser alguien que guía. Ejemplo en su conducta. Ejemplo en su aptitud con T y aptitud con P. Y guianza, que él conoce el camino. No es la oveja que le va a enseñar el camino. Uno como de oveja tiene, yo no digo que sea malo, pero tiene uno como cuando ya más o menos va siendo ovejón, va, que tiene la deseo de colaborar mucho con el pastor y le quiere decir al pastor cómo hacer las cosas. Y hay pastores que de alguna manera que no están bien cimentados y se dejan por los que son sus alumnos. Eso es como que el maestro, el alumno le para enseñando al maestro. Ese no era maestro. Y esto como es cuestión no solamente de aprendizaje, sino también de experiencias, hermano. O sea, las experiencias de un pastor son desde que él se convirtió. Todo lo que le ha pasado durante su vida, todo el proceso, el conocimiento de cuánto conoce a Dios, qué es lo que le agrada y le desagrada, tanto en la lectura como en las experiencias personales. Entonces, fíjese, la iglesia que no tiene un pastor, que es un ejemplo y una guía, es como que dice aquí, como si fuera una congregación donde no hay un pastor que pastoree, que dice, no sea como ovejas que no tienen pastor. Fíjense, qué interesante, ¿va? Pero me llama la atención lo que dice, lo que pidió, me acuerdo yo que en una oportunidad, Moisés, me acuerdo que en una oportunidad hubo una situación en nuestra congregación bien grande y fatal hace muchos años. Estábamos de ovejas. Y entonces nos quedamos sin pastor. Entonces el apóstol Ríos mandó a un suplente para que cubriera sin ponerlo como pastor, sino él lo que quería ver, según yo entiendo, si la oveja lo recibía y si el pastor se acoplaba. Y el hermano, pues, era muy elegante, mucha personalidad y toda la cosa, pero yo había veces que lo oía y ya sentía que se iba a quedar sin poder explicar. Ay, Dios mío, yo sufría oyéndolo, que se quedaba como, y entonces, ay, Dios mío, y yo no sé si solo yo era el que lograba ver eso, ¿va? Pero yo me lo guardaba, yo lo respetaba, las fotos lo había puesto ahí por alguna razón.
Y empezaron a ver como problemas y pues como siempre hay de todo, hermano. Un domingo que vamos a la iglesia, con la iglesia con candado, hermano, por fuera. Y que no querían dejar entrar al pastor porque no sé qué le sabían o algo así. Y entonces eso ya empezó a disgustar al pastor que habían dejado y a los otros por qué pusieron candado y a otros por qué, porque ellos tenían razón. O sea, nuestro apóstol tuvo que venir de nuevo y estuvo pastoreando varios días, pero él no podía darse el lujo ese. Entonces, en la prédica estaba, o no sé si cuando estaba terminando la prédica, o ya había terminado, creo yo, él estaba, nosotros comiendo y él comiendo, pero él pensando, ¿va? Y dijo, ya sé, dijo. Yo estaba ahí cerca, ya sé. Un pastor, ya sé, fulano tal, y nosotros ni lo conocíamos. Y dijo, como anillo al dedo. O sea, él recibió una revelación. Y a mí me tocó la bendición, sin querer, de ir a recoger con otro hermano, con un anciano, yo no era anciano, al aeropuerto al pastor. O sea, de toda la congregación, el anciano y yo, fue el primero que lo recibió y lo conocimos. Y sin duda alguna era un pastorazo, ¿va? Hasta el día de hoy está ahí, de esa congregación, pero y aprendimos mucho y nos gozamos tanto y yo dije, sí, tenía razón, él traía la enseñanza, un pastor. Él no era más que otra cosa que un buen pastor. Tenía sus momentos así de hablarle fuerte a uno, tenía mucha dulzura, aconsejaba, te daba confianza, bonito, bonito. Yo he tenido varias oportunidades de poder ir a visitarlo cuando el hermano Sergio ha ido a predicar ahí, yo lo he acompañado y es de otra, se quedó en otra denominación, pero es amigo del ministerio del hermano Sergio, entonces tengo esos recuerdos del pastor, estudiábamos con él los temas y nos permitía hacer muchas cosas que antes era la primera vez que nos daban oportunidad. Ahí fue donde me di cuenta yo, ¿va? Y el refrán que le dije antes, el pastor huele a oveja, porque los otros pastores ni la mano, ni una llamada era a la secretaria, nada, hermano. Pero nosotros creíamos que así era el protocolo, ¿va? Pero este pastor vino rompiendo todo. Nos llevaba a su casa, estudiábamos en su casa, comíamos, se iba con nosotros a comer, siempre hablando la palabra, siempre en relación con él, siempre pensando, manejamos, hasta Canaán nos íbamos con él, íbamos a manejar y aprendiendo, hermano. De gratis nos íbamos, nosotros felices con nuestro pastor, lo disfrutamos mucho. Un buen pastor, hermano, yo puedo decir eso, que era un ejemplo y solo con la esposa se podía ver la clase de los hijos y cómo nos guiaba. Era extraordinario, hermano. Era así, tan aguerrido, que cuando yo estaba soltero, una vez me vio platicando con una hermana que según él no le gustaba para mí, se llegó a meter, así me pasó empujando y me dijo, venite, ayúdame, estamos en un campo de fútbol y yo estaba parado y llegó la hermana y me dice, hermano, ¿usted entiende lo que es el fútbol? Y yo, pues, no me pareció nada malo, dijo, no, estos son los delanteros, pero él desde lejos de él estaba y dijo, no, yo voy a ir atrás de mi ovejito. Y me llegó y me dice, vámonos, vamos, y me llevó yo dije, yo no entendí, pero en el camino, mira, no me gusta esa hermana para vos. ¿Cómo así? Le dije yo, no, si ella me está, no, así empiezan, me dijo. No va a creer que yo era un niño y era un hombre. Y no me molestó, yo entendí que me tenía cariño y me quería ver bien, ¿va? No se lo tomé a mal. Es que, hermano, es bien tremendo, no sé por qué, quién se ha encargado de entender mal las cosas, ¿va? Las correcciones son para que tu vida cambie, para que haya un bienestar, no es para hacerte daño, ¿va? Pero a veces el orgullo o tal vez las malas experiencias que ha tenido uno en su casa, ¿va? Relaciona al padre con el pastor, eso debe corregirlo uno, hermano. Para poder crecer dentro de una congregación, necesitamos tener una buena relación. Una persona que solo llega, se va y todo, ese no tiene ninguna relación ni con la oveja, ni con el pastor, ni con nadie. Nunca va a poder plantarse. Una persona se planta y es que, hermano, es que cuando uno se mete y tiene problemas, bueno, no va a ser que usted sea el problema.
porque siempre creemos que es otro, ¿va? Porque siempre pensamos, no, nosotros, el otro es el problema. Y a veces es uno el problema, hermano. Pero le digo esto porque esto es parte, así nos va a encontrar el Señor. No nos podemos salir de reír. Si se sale de reír, pues a la tribu nos espera, ¿va? Pero bueno, sigamos pues, para que ahí se la lleve, tómense su vasito de agua, por si se molestó, para que pueda tragar bien. Bueno, pues miremos pues. Necesidades de una oveja. Yo no sé si usted sabe cuáles son las necesidades que Dios marca, no que usted cree, sino que Dios marca para que las ovejas miren y si las tienen. Mire, Ezequiel 34:8. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor. Y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. La oveja necesita ser buscada. Ya sé lo que usted está pensando, ¿va? Siempre hay ese, ¿y por qué no ha ido a buscar a fulano y tal? Es que se buscan a las ovejas. Mire, aquí tenemos que ver algo bien tremendo. Hay una parábola que parecieran que fueran tres, pero es una. Una es la oveja perdida, la otra es el dracma perdido y la otra es el hijo pródigo. Es interesante. Al que es oveja, se va a traer. Al que es hijo, ya, ese tiene que llegar. O sea, y el dracma está relacionado con el que se casa. El tener el dracma es una responsabilidad. Tenía 10 dracmas y perdió uno. Pues, ¿y por qué está llorando por uno? Porque tenía que tener los 10 dracmas para poderse casar. Esa es una historia y es una tradición judía que el Señor la aplicó ahí. O sea, y fíjense lo interesante, los tres perdieron. El padre perdió, o sea, un padre puede perder su hijo, porque a veces, a ese papá, ¿cómo se le perdió el hijo? Pues si se le perdió a este padre que era tremendo, irrepresible, que se le perdió al pastor de pastores la oveja, ¿cómo se nos va a perder a nosotros? Y a esta mujer por descuidar se le perdió, fíjese, descuidó, no tenía lámpara encendida y tenía un desorden en su casa, porque hasta que barrió, ordenó y puso primero la luz y pudo encontrar el dracma. Pero entonces aquí hay algo, aquí, el que ya es un hijo y se va, si lo va a traer, le va a hacer un mal. Se va y viene, se va y viene. Decía nuestro apóstol Ríos, no le den sándwiches, no le den panito. Déjenlo que tenga un poco de hambre para que pueda levantarse y reflexionar. Pero ahí van algunos que no entienden esto, ¿va? Que se sienten más misericordiosos que Dios y los van a acuchuchar. ¿Y sabe qué hacen? No van a llegar nunca. Pero ellos se van a sentir bien, ¿va? Y como que nosotros si somos pastores, nosotros si es que el pastor no mira, y no saben la historia verdadera. Por eso es que se sienten como ellos. Pero al que es oveja es tierno. Esos son los primeros niveles. A eso se busca. Esa es otra historia. Pero no se va a poner el pastor. Hermano, les anuncio que voy a ir a buscar. Pues él no tiene por qué estar informando. Él tiene que actuar. Eso es bien interesante, ¿verdad? La oveja quiere que le den los reportes. No, los reportes los tiene que recibir el pastor. Por eso es el líder, el jefe de la compañía. No son las ovejas, los empleados, los que van a pedir reporte. Él pide el reporte. Y a veces logran cambiar los roles porque el pastor no entiende o no es llamado o no tiene conocimiento. Y la iglesia está patas arriba. No tiene cabeza, no tiene autoridad. Pero ahí está caminando, ¿va? Pero sin el orden. Como un hogar, ¿va? Donde los padres no gobiernan, sino son los hijos que gobiernan. Pues ahí existe el hogar, pero es un hogar no de acuerdo al orden de Dios. O sea, las cosas pueden existir, pero pueden existir o sobreexistir. O sea, un milagro que exista porque no están en el orden de Dios. Bueno, sigamos pues.
Génesis 29:2. Esta es la primera necesidad que la oveja necesita ser buscada. Perdón. Génesis 29:2. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí que 3 rebaños de ovejas estaban echados ahí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños. Y la piedra sobre la boca del pozo era grande. La oveja necesita que le den de beber agua de la palabra. Hablo agua de la palabra escrita en logos, y el espíritu lo transforma en un rema. Ok, pero fíjese, esta es la historia de Moisés. Moisés cuando pasan los años, no sé si eran 40 años, ahí se encontró con un campamento de pastoras, y había un campamento de pastores, y siempre peleaban por el pozo de agua. Pero ¿quiénes creían los que ganaban? ¿Quiénes eran los que primero le daban a las ovejas? Pues los hombres, porque los hombres tenían más fuerza para levantar. Qué casualidad que le ponían una gran piedra. Una piedra que usted sabe que la mujer no tiene, algunas sí son, ya no las ha visto, tienen fuerza, pero regularmente la fuerza la tiene el varón, física. Y entonces, pero no, eso no es el punto. El punto es de que la oveja necesita beber agua. Eso es bien importante. Que la oveja tiene sus periodos donde más en el verano. Y el verano tipifica el tiempo de dificultad, el tiempo difícil, ¿va? Entonces, donde hay mucho sol, hay mucho cansancio, hay deshidratación, entonces la oveja hay que subirle los niveles de enseñanza, y hay que saber qué enseñar, ¿va? Para que la oveja se mantenga en un equilibrio en cuanto a sus electrolitos, su agua, ¿va? Que la mantenga fuerte. Ok. Segundo, agua. Tiene que tener, es una necesidad de la oveja. Ok. Toda iglesia debe haber un pozo de agua donde fluye aguas vivas, y tiene el pastor para darle y mitigar la sed de la oveja en todo tiempo. Número 3, Génesis 31:19. Y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. La oveja necesita ser trasquilada. ¿Para qué? Que le quite lo que le estorba. Raquel significa oveja de Dios. Fíjense qué interesante. A Raquel la tenía que, como oveja, la tenían que haber trasquilado. ¿Qué le tenían que haber quitado cuando la trasquilaban? El mismo defecto que tenía su padre, porque lo que aquí dice ídolos domésticos, pero la palabra original es terafín. Y cuando usted va a ver la palabra, ¿qué significa terafín? Dice ídolo familiar, que está dedicada a la familia, a ese ídolo. Entonces, eso quiere decir que viene de tradición en tradición, y entonces, aunque estos eran hebreos, tenían dentro de ellos también lo que era la idolatría. Y aquí, de las hijas de Labán, la que llevaba de las 3 hijas, llevaba escondidos los ídolos domésticos. Recuerda que hubo un gran problema por eso, ¿eh? Pero aquí lo que necesita la oveja tiene que ser, le tiene que quitar lo que le estorba, hermano. Mire, ¿usted cree que ella no entregó el estorbo ese? Es que fíjese, eso sería bueno que usted lo estudiara, lo buscara ahí, qué es el origen y qué es un terafín. El terafín era como un amuleto, entre muchas cosas, era algo que le daba poder al jefe de la casa, y ella creía eso, y dijo, bueno, pues ahora sí ya nos vamos de la casa de mi papá, y pues le vamos ¿cómo se llama? A dar al líder, lo voy a llevar yo el terafín para que proteja, y este Jacob sea siempre victorioso como mi papá. O sea, creían en esas supersticiones, ¿va? Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los diccionarios. Otra que tenía también un ídolo de eso familiar era la hija de Saúl, la que fue la primera esposa que tuvo. Bueno, ni fue, sino se la ofrecieron, ¿va? También tenía un ídolo, y era grande.
porque lo hizo pasar una vez por hombre. ¿Vea? Bueno, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trasquilarla. Al trasquilarla hay que cortarle todo lo que le estorba, o el peso, ¿va? Y lo que lo puede, porque hay una maldición. En eso estaba muy molesto Jacob, dijo, bueno, aquí no está, dijo, pero si está, el que, en el cual, en donde se encuentre, el que lo tenga, que muera. Y muchos días después, Raquel murió en el parto. Y ella tenía el ídolo. Mire qué interesante, mire qué palabra más poderosa que se convirtió en una verdad. Sigamos, me da un poco de ganas de explicar un poco más de eso. Pero entonces aquí ya llevamos tres cosas. Interesante, vaya apuntando ahí. Todo lo que va aquí, esto es lo que se le debe de hacer a una oveja y la oveja debe entender, ¿va? Bueno, vamos a trasquilar, no quiero, no, a mí me gusta hacer peluda, no, si el peso y te mojas, vas a pesar más y te vas a dar vuelta y te vas a morir, no va a ver quién en un momento dado, cómo levantarte y te vas a asfixiar. No es que pelona no me miro bien, me miro más bonita, sí, yo sé que sí, pero no te conviene, así que vamos, pa. Tiene que el pastor convencerla, tiene que, a veces hasta la fuerza, ¿va? Para que no se muera la oveja. Y la oveja no entiende, si pudiera entender, un favor le están haciendo con quitarle ese estorbo. Hay muchos estorbos, hermanos, que la gente lleva a las congregaciones, muchos estorbos. Y que cuando se predica se ponen bien molestos porque quieren seguir teniendo los estorbos. Pero el pastor, si la oveja no se lo quiere quitar, no importa. El pastor, delante del que lo pastorea a él tiene que dar cuentas y decir, yo le dije y yo probé y no quiso. Entonces el pastor, puro don Poncio, se la lavó. Ahí la oveja es, bueno, pues allá la vamos a trasquilar y lavar en la tribu, la acción. Ok, número 4, Génesis 33:13. Pero él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. En este capítulo, es el capítulo el número 33, donde una pelea por muchos años, no sé si fueron 20 años, que tenían de persecución, que tenía Esaú contra Jacob. En el capítulo 33, ellos se pusieron en paz y entonces decidieron caminar juntos. Pero como el otro solo traía guerreros y este traía 3 campamentos, y entre los 3 campamentos que traía animales pequeñitos y niños. Y entonces los otros eran guerreros, iban trotando. Y entonces él vio que iba agilizando y se iban poniendo un poco nerviosos los niños. Entonces le habló a su hermano, le dijo, ¿sabes qué? Sigue, yo te alcanzo. Yo no puedo ir a la misma velocidad, al mismo galope. Creo que así se dice, al mismo galope, porque yo tengo pequeños. Entonces, en todas las congregaciones hay niños, hay pequeñitos que se necesita cuidar, que los grandes deberían de entender eso, ¿verdad? No me refiero a niños de edad, aunque también, pero más que todo niños en Cristo, hermanos recién convertidos. Y fíjese, la oveja necesita ser cuidada, pero solo la que está creando. Es decir, que los que están dando fruto, es necesario vigilarlos, que ese fruto madure. O sea, ¿a quiénes se va a cuidar? A los que están dando niños pequeñitos. Esos están dando fruto. A esos hay que cuidarlos. Aquellos que andan evangelizando, aquellos que andan haciendo la obra, que a veces a otros no los quieren. A esos hay que darles un cuidado porque esos están dando fruto. Y están adhiriendo ovejas al campamento, ¿va? Entonces, yo entiendo esto, que esas ovejitas, ¿va? Y tiene doble aplicación, ¿va? La primera que le dije, los niños en Cristo, ¿va? Hay que cuidarlos, pero aquí dice bien claro, ¿va? Las vacas que están criando,
Si las apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Entonces, ahí llevaba niños, dice. Fíjese, llevaba niños tiernos. Llevaba ovejas, me imagino, de toda edad. Llevaba vacas de toda edad. Y entonces aquí dice, las vacas que están criando, pues también habían ovejas que estaban criando y habían mujeres que estaban criando, las mujeres de Jacob. Y son tiernos, dice. Entonces hay que cuidar a la madre y hay que cuidar a los niños, o sea, el fruto. Aquí abajo le puse que hay que cuidar hasta que el fruto madura. Ok, sigamos pues, número 4. Número 5, Éxodo 22:30. Lo mismo harás con los bueyes y con tus ovejas. 7 días estarán con su madre y al octavo día me los darás. Necesita estar con su madre 7 días. Es decir, que necesita pasar una etapa de recibir leche para que crezca, porque esa es la idea. ¿Y qué es la leche en la Biblia? La doctrina. Doctrina. La doctrina. Pero fíjese, mínimo 7 días. ¿Se recuerda cuando Ana tuvo a Samuelito? Alcana le dijo, yo no sé si estaba pasando de tiempo, le dijo, ¿cuándo vas a entregar al niño? Porque ya ella le había dicho que se lo había pedido el Señor y que era una ofrenda. Y dijo, cuando lo termine de estetar, bueno, acuérdate, cuando lo estetes hay que llevarlo. O sea, se vio que se había pegado mucho a Ana. Y cómo no, si era su primer hijo, hermano. Pero él le recordó el pacto que había hecho con Dios. Pero ella le recordó que el niño allá, imagínense, peor con Elí, que él iba a dar, primero era hombre, y Elí, y ahí ni mujer había. Ahí solo aparece Elí y sus 2 hijos. La madre no aparece. ¿Quién le hubiera dado a ese bebé ahí? Y ya viejo y descuidado como estaba, se nos echa a perder el futuro profeta. Entonces, qué interesante es esto, hermano. Es necesario que las ovejas sean sometidas a escuchar doctrina. La doctrina básica, lo que le decimos nosotros, pero vaya a ver lo que dice la Biblia, que son las doctrinas básicas. Dice, los lavamientos y cuando ve los lavamientos son los bautizos, y cuando aparece y usted busca los lavamientos en la Biblia, son 7 o 8 lavamientos, y empiezan los que no saben, empiezan, no, si solo hay un solo bautizo, sí, pero en 8 pasos. ¿Qué es bautizo, hermano? Bautizo es sumergir algo en un tinte hasta que toma color. Yo cuando era niño a veces teníamos que ir a jugar fútbol y entonces mi mamá me teñía la camisa. ¿Qué color van a jugar mañana? Azul. Y mi mamá iba a comprar añelina y la ponía a calentar y todo. Y yo con un palo le ayudaba y me decía, metela y la volvía a sacar. La metes y agua caliente, ¿va? Y ya que allá cuando 7, 8 veces se metía, ya era bien azulita. Ya está, dijo. Y que un poquito más porque ahorita la metemos en agua fría para que se ponga sólido el color y no se, son claves, ¿va? Y hasta le echaban sal, creo yo, a la añelina. Creo que era añelina, no me acuerdo, que era un colorante. Pero la cosa es que lo tenían que, no era la primera porque era una playera blanca. Entonces, 7 veces tiene que ser sumergido y ahí dice en qué cosas va pasando uno para ir madurando. Son procesos que a veces lo pasamos, pero nunca nos dijeron del proceso. Nosotros, usted dirá, y a nosotros no nos enseñan, bien, usted porque no va al discipulado, yo te he enseñado todo eso, pero es necesario saberlo si ya los pasamos o no, porque tenemos que pasar por los lavamientos y saber qué lavamientos hay. Es interesante, ¿va? Entonces dice, lo mismo harás con los bueyes y con tus ovejas. 7 días estarás con su madre y al octavo día me lo darás. ¿Cuál es la idea? Darle leche. ¿Qué es la leche? La doctrina. Hebreos lo dice, ¿va? Decías la leche, ¿va? Como el niño, la anhela, ¿va? O sea, pone como un niño, o sea, ¿qué hace un niño? Cuando tiene hambre, empieza a gritar, hermano. Y el papá ya sabe, pero ¿y por qué no se cae? Denle de mamar o denle de su biberón y se cae.
dormidito se queda. Pero dice que nosotros así, que si no nos están dando, empecemos a llorar. ¿Y por qué no hay doctrina? ¿Y por qué no están enseñando? Si nosotros necesitamos. Y la leche es la doctrina. Pero recuérdese que la leche tiene un montón de beneficios. Y una de las cosas que tiene es el calcio. Y cuando se empieza a nutrir de calcio, lo que hace es que ayuda para los huesos. Y una de las cosas que primero necesitan calcio son los dientes. Para que el niño deje de tomar leche, tiene que salirle dientes. Porque si al niño se le da carne sin dientes, se ahoga. Eso ya es algo más sólido. Es cuando crece ya se le da alimento sólido. Pero mientras no tenga dientes, hay que darle leche, biberón. Mire, ya me dijeron que el tiempo se va. Apenas vamos aquí. Primera de Samuel 17:34. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Eso es bien interesante, hermano. Mire, yo le quiero decir una cosa. En la Biblia, todos los que son pastores en el Antiguo Testamento, todos apacentaron o pastorearon ovejas que no eran de ellos. Bien interesante. Por eso lo extraño es que de repente aparece uno que nadie puede dar testimonio de que fue servidor, que fue diácono, que fue anciano. Él apareció como pastor con un título que no sé dónde se lo dieron, pero él es pastor. Solo aprendió, leyó, pero no pasó por una congregación. Y tuvo que pasar todos los obstáculos y cuántos años y cuántas veces erró, cuántas veces acertó, aprendió. Eso es bien interesante, que nosotros aprendamos. Fíjense, Saúl, tu siervo, apacentaba las ovejas. David, y fíjense qué tremendo lo de David. Si David no hace su pastoreo que hizo, el pastoreo que lo hizo bien hecho, lo catapultó, lo entrenó para vencer gigantes. Y al vencer gigantes, le concedió ser el yerno del rey y llegar a ser rey. Qué interesante, hermano. Él salió de allá, por eso aquel canto bien bonito, ¿verdad? Que lo sacó de la majada, lo sacó de allá, de atrás del aprisco, donde solo él estaba. Nadie le ponía, cuando llegaron a buscar un rey para ungirlo, el padre Isaí sacó a 7 hijos y ninguno quería al Señor, a todos los rechazó. Y tuvieron que preguntar si había otro. Sí, hay uno allá, un mocosito, un muchachito que está, tráiganlo, dijo. Y cuando entró, para que no volviera a fallar, porque a todas las falló el profeta Samuel, antes de que dijera otro error, le dijo, ese es, y dice ahí, ese es el que yo elegí. Aquí, el pastor, ese pastor. Interesante, hermano. Qué tremendo. Pero, ¿quién sabía de David qué hacía en lo oculto? Nada malo, no estaba viendo pornografía, no estaba haciendo cosas malas, sino Dios lo tenía habilitando, peleando, porque lo iban a enfrentar y derrumbar a un tremendo gigante, que ese le iba a dar el pase a que se desarrollara. Mire, Dios lo constituye a uno, pero no sé, aquí ya vino fulano, pongámoslo. No, tuvo que haber pasado por todos los niveles y haber dado la estatura, ser amado y apreciado por la congregación, hermano. Que la misma congregación diga, ese ya es pastor, ese ya se le ve, miren su familia, porque a veces un buen hombre, pues nada más la familia, le va a destruir la iglesia. Los muchachos como son hijos del pastor, mandan a la iglesia. La doña manda a la iglesia y ya el pastor medio manda. No, tiene que haber un orden. Interesante, que tenga, dice la Biblia, que tenga el pastor o el obispo, dice, que tenga a su casa en sujeción. No en opresión, en sujeción, quiere decir, no a la fuerza, sino lo reconozca, decir, no es el papá, y ahora es el pastor en la iglesia, y como es mi papá, y ahora yo voy a hacer cualquier cosa, no. Si ahora en la casa es una cosa y en la iglesia es otra, ¿en qué sentido? Que la autoridad siempre permanece de una u otra forma, pero no porque es mi papá ahora voy a hacer lo que me da la gana con los hermanos en la iglesia, no. Aquí no es así, hermano, y no debe ser así. Deben de someterse los hijos
del pastor como cualquiera otro de la iglesia. Por supuesto, si le hacen daño, como cualquiera que le hagan daño, el pastor tiene derecho a defender a sus hijos, como usted también a sus hijos, hermano. No porque es el hijo del pastor, le camorra a todos. No, no, no. Nada, nada. Aquí hay que ver las cosas, ¿verdad? El orden, en el orden. Es bien importante. Voy terminando. Pero mire lo que hacía David que no sabían los demás. Apacentaba las ovejas de su padre. Cuando un león, fíjese, era un león primero, o un oso, venía y se llevaba un cordero del rebaño. Los corderos eran los más maduritos. Las ovejas venían y se llevaba un cordero del rebaño. Bueno, ahí dice más, pero yo se lo corté ahí. Pero fíjese, qué interesante. Él apacentaba las ovejas y si era necesario, dice que la que se le oponía, dice que se la sacaba del hocico al animal y la quitaba. Las ovejas de ser apacentadas necesitan ser ministradas de su alma, que encuentren paz. Porque acuérdense que el Salmo 23 dice que el Señor nos va a pastorear junto a aguas de reposo, no aguas turbulentas, aguas que produzcan reposo, no que te turben, no que te pongan a temblar, que te metan miedo, sino que ahí viene el diablo. No, nada. Cristo está sobre todas las cosas y Él es nuestro protector, ¿va? No es el diablo, ¿va? No asustarlos para que cambien. No, no, no. No hay que asustar a nadie para que cambie. Él, como todos, vamos por el amor a la palabra, vamos a cambiar. El 7, creo que es el último de ese grupo, de las necesidades de las ovejas. Así dice el Señor Dios, he aquí yo estoy contra los pastores. Dios también está contra los pastores. Y demandaré mi rebaño de su mano. Y los haré dejar de apacentar el rebaño. O sea, van a haber pastores que el mismo Señor que los llamó, Él mismo los va a separar. De una u otra manera, hermano. A veces le va a hablar y Él va a entender. Y otros vergonzosamente los va a separar por alguna cosa que Dios sabe y que los demás no sabemos. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, como que el pastor tiene esa debilidad y ese problema, porque no solamente en Ezequiel, sino en otros versículos, en otros libros, dice que el pastor, y en el Nuevo Testamento, el problema es que les gusta apacentarse a sí mismos, o sea, no cuidan a las ovejas, sino que a ellos mismos se alimentan, yo primero y yo después, ¿va? No, aquí dice, así los pastores ya no se apacentarán a sí mismos, eso le enoja al Señor, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no será más alimento para ellos. O sea, en un momento las ovejas, al pastor que tiene esta costumbre, se las puede comer o las puede acabar en el sentido hasta económico, hermano. Es interesante. Pero el Señor a todos sus pastores sabe dónde los tiene y sabe cómo los trata. Para quitar un pastor el Señor, Dios mío, tiene miles, ni siquiera tenemos idea nosotros. Lo quita y lo quita. Aquí lo dice su palabra. Las ovejas necesitan ser libradas de ataduras ancestrales, maldiciones y una administración. El apacentarse a sí mismo es solo uno y no ver lo que la oveja necesita. Mire qué cosas traen las ovejas: ataduras ancestrales, herencias, maldiciones, etcétera, administración. Una de las cosas que no debe ser la oveja. Génesis 26:20. Perdón, lo que no debe hacer un pastor, perdón. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él le llamó al pozo Esec, porque habían reñido con él. Los pastores no deben de reñir entre ellos. Esto, entonces, usted se ha dado cuenta de eso. El problema de los pastores son varios. ¿Por qué pueden reñir los pastores? Número 1, por las ovejas. Número 2, por el agua.
El agua es un motivo de pleito, pero aunque sea motivo de pleito, los pastores no deben de reñir. Porque se recuerda que, ¿qué produjo la separación de Lot y Abraham? No tenían problemas entre el tío y el hijo, el sobrino y el tío. El problema era entre los pastores que tenían cada uno. Tanto Lot tenía pastores como Abraham tenía. Entonces se mantenían en una contienda y yo me imagino calmándose y todo. Y entonces dijeron, no, lo que aquí conviene es que nos separemos. Si no, aquí se va a morir alguien. Si no es que se murieron. Pero el reñir no es conveniente ni correcto. Mejor abandonar un lío y no reñir, ¿va? Bueno, si aquí no se puede y ya nos cercaron, pues como dice aquel refrán, ¿va? Al que es perico, en cualquier lado, es verde, ¿va? Entonces, porque Dios es el que lleva las ovejas. O sea, porque hay gente así, ¿va? Que, como decía el hermano Sergio, una vez que vino hace muchísimos años, pero cuando era pastor, él iba para Nueva York, creo yo. Era pastor y maestro. Entonces me llamó y me dijo, mira, yo voy a estar 3, 4 horas en Los Ángeles para hacer un cambio de avión. Y me dijo, yo quiero que me lleves a comer comida peruana. A él le encanta la comida. El lomo saltado, pero él le dice el lomo exaltado. Y entonces lo llevamos, nos fuimos, ¿va? Y entonces él no conocía por ahí. Me dice, vos, pero aquí es inmenso, me dice. ¿Por qué los pastores pelean por los territorios? Yo he oído allá con el apóstol Ríos todos los líos que hay. Y me dice, pero yo no conocía. Esto es inmenso y apenas es un condado, esto es una parte pequeña. Y esto es inmenso. Le dije, ¿y por qué se apiñan en una cuadra un montón? Me dice. Pues no lo sé. Yo era oveja, man, ¿verdad? O sea, él sí sabía, pero él estaba como pensando en voz alta y estaba diciendo, no hay motivo. Hay ciudades, hay condados, y ¿por qué donde está el otro ponerse? No, hermano, qué tremendo. Eso es para nosotros los pastores, porque si no está así, solo está poniendo las obligaciones de las ovejas, también nosotros tenemos reglas, hermano, que debemos de llevar y que están en la Biblia y que debemos de respetarlas, hermano. El pastor no debe ser contencioso, como los pastores estos. Mire, una de las cosas que tenía Isaac, estaban peleando por los pozos. Pero fíjense qué inteligente. Isaac lo primero que hizo fue ir a buscar los pozos, las fuentes que su padre, que él sabía que su padre Dios le hablaba, que su padre le había dado un pozo. Hoy no es, bueno, hoy también es casi como antes, es como un oro, como que fuera oro. Pero en el desierto es más, hermano. Y entonces él lo que fue a destapar los pozos que su padre había destapado. Y él también los fue a destapar porque los enemigos, los filisteos, los habían llenado de tierra, de arena y de piedra. Fíjense qué malos, ¿va? Si no es para nosotros, para nadie, ¿va? Entonces, y cada vez que ellos desenterraban y la fuente estaba ahí, venían y peleaban los pastores. Y entonces, ¿qué hacía? Y eso es un tema bien bonito. Son como cinco pozos. Y cada pozo tiene su nombre. Este es el Esec. Y le pusieron que fue, ¿por qué se llamaba? Porque hubo contienda, hubo pelea. Fíjense, los bandidos estos esperaban que aquellos limpiaran, arreglaran y todo. Y ya que estaba bonito el pozo, ya llegaban ellos a poner su rótulo. Ya que habían limpiado y todo, a ver qué agarraban del lugar. Entonces, ¿sabe qué decía Isaac? Bueno, agarremos todos los bártulos, las chivas, dirían por allá, y agarraban sus mochilas y se iban. Y iban a otro pozo. Y hermano, por envidia los iban siguiendo y los iban siguiendo hasta que llegaron a un pozo. Que no me acuerdo el nombre, pero se llama el Pozo del Viviente. Y ahí hubo paz, ahí estuvieron tranquilos, ahí apacentaron ahí es donde debe ir uno, hermano. Fíjense, si él hubiera querido hacer valer sus derechos, ¿va? Tenía derecho a hacerlo, pero hubiera tenido una de contiendas y un montón de líos. Y dijo, no, Dios nos va a bendecir igual que mi padre, yo soy el de la herencia, yo soy un hijo. Él se acordó de la historia
que él nació de un milagro y que a él le había, dijo, no, yo voy a creer la promesa. Y cabal encontraron el pozo del viviente, las fuentes del viviente, hermano. Y ahí nadie lo sacó, ahí se quedaron. Qué interesante, va. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano amado. Vamos a seguir primero Dios el viernes. Esto es bien bonito, a mí me gusta mucho, es muy interesante, muy práctico y usted lo puede ver en medio de la congregación, aunque muchas de estas cosas usted las sabe, pero algunas se les olvida y no solamente saberlas, sino también practicarlas, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias esta noche por este momento precioso de enseñar y aprender tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a cada hermano, Señor. Dales un sueño reparador, Señor, que el ángel de Jehová campe alrededor de las casas de mis hermanos, que podamos dormir en cada ciudad donde están, durmamos en paz, que nos podamos recuperar, recobrar del cansancio, de la faena del día, y que mañana tu nueva misericordia nos está esperando desde que salga el sol. Así que, Padre, con esa fe y con esa esperanza, nos vamos a reposar esta noche, que sabemos que mañana nos espera los lugares donde tú nos tienes asignados y nos vas a hacer prosperar. Gracias, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.